Imagina ser tan francesa que Chanel te contrata como su musa exclusiva. Imagina ser tan rebelde que Chanel te despide por ser demasiado francesa. Imagina firmar un contrato que te prohíbe trabajar con cualquier otro diseñador en el mundo y luego romperlo de la manera más escandalosa posible. Esta es la historia de Inés de la Fressange. La mujer que nació con un título nobiliario, pero eligió las pasarelas. Que se convirtió en la primera modelo con contrato exclusivo en la historia de la moda. Que Karl Lagerfeld adoraba hasta que la odió. Que fue tan icónica que el gobierno francés le pidió que fuera el modelo oficial de Marianne, el símbolo de la República Francesa. Y que cuando todo el establishment de la moda le dio la espalda, construyó un imperio que vale más que todas las pasarelas que alguna vez caminó. Pero también es la historia de una mujer que perdió a su marido por una adicción que mantuvo oculta durante años, que crió sola a dos niños pequeñas en el duelo, que fue demandada por su propia asistenta por maltrato laboral, que tuvo que elegir entre ser perfecta o ser ella misma, y eligió lo segundo, sin importarle el precio, pagando todos los precios. Inés Marie Laetitia Eglantine Isabel de Seignard de la Fressange nació el 11 de agosto de 1957 en Gazan, en el suroeste de Francia. Sí, ese es su nombre completo. Y sí, cada palabra cuenta una historia. Su padre era banquero de una de las familias más antiguas de la nobleza francesa, marqués, para ser exactos. André de Seignard, marqués de la Fressange, era corredor de bolsa y consejero en inversiones. Su madre, Cecilia Lita Sánchez Cires, era modelo argentina de belleza exótica. Aristocracia francesa mezclada con glamour sudamericano. Era la combinación perfecta sobre el papel. Su abuela paterna, Simone Jacquinot, era heredera de la fortuna bancaria de Lazard, una de las instituciones financieras más importantes de Francia. Inés creció en Moulin de Dam, una majestuosa mansión del siglo XVIII a 60 kilómetros de París, rodeada de artistas que eran amigos de sus padres. Pero la infancia de Inés no fue un cuento de hadas en un chateau. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven. La custodia fue un campo de batalla, y en medio de todo ese caos elegante y silencioso que caracteriza a las familias nobles, Inés aprendió algo crucial. Las reglas eran para romperse. Creció entre dos mundos. Los veranos en la finca familiar donde se esperaba que fuera la señorita perfecta, y el resto del año con su madre, quien le enseñó que la belleza podía ser una profesión, no solo un accidente genético. A los 17 años, Inés era alta, desgarbada, con una cara que no encajaba en los estándares de belleza de los 70, demasiado aristocrática, demasiado angular, demasiado francesa. Y precisamente eso la hizo perfecta. La mayoría de las modelos son descubiertas en centros comerciales o por cazatalentos en la calle. Inés fue descubierta, bueno, técnicamente ella misma se descubrió. Estaba estudiando historia del arte en la prestigiosa escuela del Louvre cuando necesitaba dinero. No del tipo no puedo comer, sino del tipo quiero ser independiente de papá el marqués. Así que hizo lo que cualquier adolescente con pómulos que podían cortar vidrio haría. Se presentó en una agencia. Y aquí está la parte divertida. Al principio la rechazaron. Demasiado alta, 1,81 metros, demasiado peculiar. No eres comercial, le dijeron. Su físico de espárrago con melena azabache, cejas pobladas y profundas ojeras no encajaba en el prototipo de rubia surfera con dientes como teclas de piano. Pero Inés tenía algo que muchas modelos hermosas no tienen, una personalidad tan fuerte que atraviesa las fotografías. No solo posaba, contaba historias con su cuerpo. Eventualmente, alguien lo vio. Fue Paolo Roversi, el fotógrafo, quien la retrató para la revista Elle Francesa cuando ella tenía 17 años. Esas fotografías la elevaron a la categoría de estrella. Y cuando las puertas empezaron a abrirse, se abrieron de golpe. A finales de los 70, Inés ya estaba caminando para los diseñadores más importantes de París. No era la más hermosa del grupo, pero era la más memorable. Había algo en la forma en que movía sus manos, en cómo inclinaba su cabeza, en esa sonrisa ligeramente torcida que parecía guardar un secreto. Los fotógrafos la amaban porque entendía la cámara. Los diseñadores la amaban porque entendía la ropa. Y el público francés la amaba porque cuando la veían, no veían a una modelo, veían a Francia.
Y entonces llegó Karl Lagerfeld. Karl había tomado las riendas de Chanel, una casa de moda que estaba prácticamente en coma. Necesitaba revolucionar la marca. Necesitaba una musa que encarnara todo lo que Coco Chanel había sido. Elegante pero rebelde, clásica pero moderna, sofisticada pero accesible. Cuando Karl vio a Inés, no solo vio a una modelo, vio a su Chanel Girl. Y no se contuvo. Le ofreció algo que nunca se había hecho antes en la historia de la moda: un contrato exclusivo. Inés de la Fressange sería la cara de Chanel. Solo Chanel, nadie más. Era un trato que convertía a una modelo en algo más parecido a una actriz de Hollywood bajo el sistema de estudios. Todo el prestigio del mundo, pero con cadenas de oro. Inés aceptó. Porque, ¿cómo rechazas a Karl Lagerfeld? ¿Cómo rechazas a Chanel? ¿Cómo dices que no cuando te están ofreciendo ser inmortalizada como el ícono de la casa de moda más legendaria del mundo? Durante años, Inés fue Chanel. Cada campaña, cada desfile, su rostro, su cuerpo, su actitud. Karl la vestía, la fotografiaba, la adoraba. La convirtió en su obra de arte viviente. No solo desfilaba como modelo, trabajaba en el estudio colaborando en la creación de las colecciones de prêt-à-porter y alta costura. Caminaba por las pasarelas de Chanel con una mezcla de arrogancia aristocrática y calidez parisina que nadie más podía replicar. No era solo la ropa, era la actitud, era la forma en que llevaba un tweed jacket como si fuera una camiseta y una perla como si fuera un tatuaje. Inés se convirtió en la primera modelo en firmar un contrato exclusivo con Chanel y en la modelo mejor pagada de Francia. Aparecía en todas las portadas. Los diseñadores que no eran Chanel la querían desesperadamente, pero no podían tenerla. Estaba atada. Y durante un tiempo parecía el trato perfecto. Ella era la reina. Karl era su creador. Chanel era su trono. Hasta que todo explotó de la manera más francesa posible. En Francia existe una tradición que data de la Revolución Francesa. Marianne es el símbolo de la República. Su rostro aparece en los sellos postales, en las oficinas gubernamentales, en las monedas. Es literalmente la personificación de Francia. Y cada cierto tiempo, el gobierno francés elige a una mujer viva para ser el nuevo modelo de Marianne. Siempre han sido actrices: Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, mujeres que representan la belleza y el espíritu francés. Pero en 1989 decidieron hacer algo diferente. Por primera vez en la historia, eligieron a una modelo. Eligieron a Inés de la Fressange. Imagina el honor. Imagina que tu país, tu república, te dice: tú eres Francia. Inés dijo que sí, obviamente. Cualquiera lo haría. Era el reconocimiento máximo. No solo era famosa, era oficialmente un símbolo nacional. Me sentí muy halagada cuando me designaron la Marianne de los 80s, relevando a Brigitte Bardot y Catherine Deneuve, recordaría años después. Las fotografías fueron tomadas. Su rostro fue esculpido en bustos que se colocaron en edificios gubernamentales por todo el país. Inés de la Fressange era ahora literalmente la cara de Francia. Gracias a esto, me hice muy popular en Francia y en Chanel estaban encantados porque podían vender más perfumes, explicó Inés. Y Karl lo odió. Nadie sabe exactamente qué pasó en la mente de Karl. Algunos dicen que fue celos. Otros dicen que fue su sentido de exclusividad pervertido. Otros más dicen que simplemente era Karl siendo Karl, brillante, caprichoso y absolutamente implacable cuando se sentía traicionado. Pero la versión oficial que Karl dio fue esta: no puedo tener a Marianne caminando por mis pasarelas. Es demasiado francesa. Chanel debe ser internacional. Karl, según reportó la prensa, condenó la decisión de Inés, diciendo que Marianne era la encarnación de todo lo que es aburrido, burgués y provinciano, y que él no disfrazaría monumentos históricos.
Léelo de nuevo. Te despido por ser demasiado francesa para esta marca francesa. La ironía era tan gruesa que podías cortarla con un cuchillo. Pero Karl lo decía en serio. Para él, que Inés fuera Marianne la convertía en un símbolo político, en algo demasiado específicamente francés. Y él quería que Chanel fuera global, no nacional. También estaba el hecho de que Inés, al aceptar ser Marianne, había roto implícitamente en la exclusividad. Su rostro ahora pertenecía a Francia, no solo a Chanel. En realidad, el contrato lo rompí yo, aclararía Inés años después. A Karl, mi decisión no le gustó nada. Y aquí está la parte donde Inés mostró su verdadero carácter. Se enfrascó en una batalla legal con Chanel. No iba a dejar que le quitaran el honor de representar a Francia. No iba a inclinarse ante Karl, por muy poderoso que fuera. Así que Karl hizo lo impensable. Canceló el contrato. El contrato exclusivo que la había hecho la modelo más poderosa de Francia se terminó. De repente, Inés de la Fresonge no era la musa de nadie. Era una modelo de 32 años en una industria que adoraba a las adolescentes. Era una ex-Chanel girl en un mundo donde ex significaba terminada. Los rumores volaron. Las revistas escribieron artículos dramáticos. La caída de Inés. Lagerfeld desecha a su musa. El mundo de la moda ama una historia de ascenso, pero adora aún más una historia de caída. Y durante un momento parecía que eso era exactamente lo que estaba pasando. Aquí está la parte que nadie te dice sobre ser despedida por Karl Lagerfeld. No es solo que pierdes un trabajo, es que pierdes acceso a un mundo entero. Karl era para ese momento prácticamente un dios en la moda. Y los dioses tienen seguidores. Diseñadores que admiraban a Karl, que querían su aprobación, que no querían arriesgarse a contratar a la mujer que él había descartado. Inés intentó continuar. Caminó para otros diseñadores, hizo editoriales, apareció en portadas, pero algo había cambiado. La magia se había roto. Ya no era la musa de Chanel, era la ex-musa de Chanel. Y en la moda, el pasado no te hace relevante, te hace nostálgica. Para finales de los 80s, Inés estaba en una posición extraña, demasiado famosa para desaparecer completamente, pero no lo suficiente en demanda para mantener su estatus de superestrella. Tenía más de 30 años, una edad donde la mayoría de las modelos ya habían sido reemplazadas 3 veces. Podría haberse rendido, podría haberse casado con algún aristócrata, tenía pretendientes de sobra, y retirarse a una vida de almuerzos benéficos y casas de campo. Pero Inés no era ese tipo de mujer. Si la industria de la moda no la quería, entonces ella construiría su propia versión de la industria de la moda. Junio de 1990. Inés de la Fressange tenía 32 años y acababa de perder el contrato más importante de su carrera. Su nombre estaba en todos los periódicos, pero no por las razones correctas. Y en medio de ese caos, se casó. Luigi de Urso era todo lo que una aristócrata francesa podría soñar. Italiano elegante, historiador del arte, empresario exitoso. Descrito por Vanity Fair como un hombre de mundo, Luigi fue elevado al Hall of Fame de la International Best Dressed List en 1997. Tenía un estilo sartorial impecable, era divertido, tenía relaciones impresionantes y era amigo de diseñadores y socialites desde Diane von Furstenberg hasta Gilles Dufour. Era un darling del jet set internacional. La boda fue elaborada, espectacular. Inés lució un traje de chaqueta color hueso diseñado por Yves Saint Laurent, minifalda blanca y sombrero con velo. Carolina de Mónaco, su mejor amiga, no se separó de su lado. La amistad entre Inés y Carolina se había forjado en los años 80, cuando ambas frecuentaban el círculo de la alta sociedad parisina, codeándose con diseñadores, empresarios y artistas. Eran inseparables. Pocos meses después de la boda, en octubre de 1990, esa amistad se pondría a prueba de la manera más devastadora. Stefano Casiraghi, el esposo de Carolina,
Murió en un accidente en el mar, e Inés fue uno de los mayores apoyos de Carolina en ese momento terrible. Inés estaba al lado de la princesa monegasca cuando recibió la noticia, y durante los meses siguientes, Inés se convirtió en su consuelo, devolviéndole el favor de haber estado en su boda cuando todo se derrumbaba en su carrera. Pero mientras consolaba a su mejor amiga por la muerte de su esposo, Inés no sabía que 16 años después, Carolina tendría que devolverle ese mismo favor. Luigi ya tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, Clotilde e India. Con Inés tuvo 2 más, Nine en 1994 y Violet en 1999. Carolina de Mónaco se convirtió en madrina de Nine, sellando aún más la amistad entre las 2 mujeres. Nine heredó no solo los genes de belleza de su madre y abuela, sino también una herencia cosmopolita y aristocrática que mezcla las culturas francesa, italiana y argentina. Durante años, la familia D'Urso de la Fressange parecía perfecta. Luigi, el intelectual, cultivado y elegante. Inés, reinventándose como empresaria. Las niñas creciendo en un mundo de belleza y cultura. Luigi era descrito como un hombre apasionado por la historia, de una cultura poco común, de una ascendencia ebruisante, frecuentando los grandes nombres italianos. Era parte del círculo de Giovanni Agnelli, Henry Kissinger y la princesa Margaret. Las fotos de la familia eran de ensueño. Inés alejada de las pasarelas más demandantes, enfocándose en otras facetas de su vida. Luigi siempre elegante, siempre presente. Pero había algo que nadie sabía, ni siquiera sus propias hijas. Un secreto que Luigi guardaba con la misma elegancia con la que usaba sus trajes perfectos. Mientras criaba a sus hijas y navegaba su matrimonio, Inés hizo algo revolucionario para una modelo en esa época. Dejó de esperar que la contrataran y empezó a contratarse a sí misma. En 1992, lanzó su propia línea de ropa e inauguró su tienda. No haute couture, no algo pretencioso, simplemente ropa que una mujer francesa real querría usar. Camisas de rayas marineras, blazers perfectos, jeans que te quedaban bien, zapatos planos elegantes. Era, esencialmente, el estilo de Inés destilado en prendas accesibles. Y funcionó. En 2002, se convirtió en embajadora de Roger Vivier, la mítica firma de zapatos de alta couture. Diego de la Vela, presidente del grupo Tots, la escogió para reinventar la marca. Los zapatos Roger Vivier más reconocidos son los de hebilla metálica que llevó Catherine Deneuve en Belle de Jour de 1967. Luego vinieron los libros. La Parisiena fue un éxito inmediato. No era un libro de moda típico lleno de fotos glamorosas inalcanzables. Era una guía práctica, ingeniosa, a veces mordaz, sobre cómo vivir con estilo sin parecer que lo estás intentando demasiado. Inés escribía como hablaba, directa, divertida, sin pretensiones. Nunca uses todos tus accesorios a la vez, aconsejaba. Antes de salir de casa, quítate una cosa. Era simple, era francés, era perfecto. El libro se convirtió en bestseller internacional. De repente Inés no era solo una exmodelo, era una autoridad en estilo, una filósofa de la elegancia, una voz. Abrió boutiques, colaboró con marcas, se convirtió en consultora de imagen y, lo más importante, mantuvo su autonomía. Ya no dependía de que un diseñador temperamental decidiera si era lo suficientemente buena. Todo parecía perfecto. Su carrera, su familia, su vida. Y entonces el 30 de marzo de 2006, todo se derrumbó. Luigi D'Urso murió de un infarto fulminante. Tenía 52 años. Estaba a punto de cumplir 55, pero nunca llegó a esa edad. Sus hijas Nine y Violet tenían 12 y 7 años respectivamente. 2 niñas pequeñas que perdieron a su padre de repente, sin aviso, sin despedida. La misa en memoria de Luigi se celebró en la iglesia de Santa Clotilde en París. Su cuerpo fue llevado a Italia para ser enterrado en el cementerio Il Verano de Roma. Inés de la Fressange, a los 48 años, era viuda con 2 niñas pequeñas. Y Carolina de Mónaco, 16 años después de perder a su propio esposo, fue quien ejerció de gran apoyo de su amiga. Le devolvió el favor que Inés le había dado en 1990.
Las portadas de las revistas mostraban a una Inés elegante pero visiblemente destrozada. Paris Match publicó fotos del funeral con el título que resumía todo. Una vida había terminado abruptamente, dejando a una familia rota. Durante meses, Inés desapareció de la escena pública. No había desfiles, no había eventos, solo el silencio del duelo. Pero lo que nadie sabía en ese momento, lo que Inés guardó en silencio durante años, era la verdad sobre Luigi, la verdad que sus propias hijas desconocían. Violette Dursault tenía solo 6 años cuando su padre murió. Durante más de una década, lo tuvo idealizado. Era su héroe, el hombre perfecto, cultivado, elegante, carismático, exitoso. He pasado años estando decepcionada de todo el mundo porque todo el mundo no era mi padre, escribiría Violette años después. Su madre y sus hermanas mayores hablaban de Luigi con consideración, pero con mucha distancia. Inés nunca les contó toda la verdad, quizás tratando de protegerlas, quizás porque era demasiado doloroso. Cuando Violette tenía 18 años, algo cambió. Tomó conciencia de la mentira que ella misma mantenía. No sabía nada preciso sobre su padre, solo historias, solo el mito que ella había construido. Así que tomó una decisión. Iría a Italia a buscar la verdad. Tenía los carnets de su padre con direcciones de amigos, conocidos, amantes, y se lanzó a un viaje que destruiría la imagen que tenía de él. La primera revelación fue brutal. Un amigo de su padre le dijo sin filtros: Luigi no solo bebía, se drogaba con heroína. Violette trató de procesarlo. Normal, se consoló. Los héroes son adictos a la heroína, porque en su mente, hero, héroe en inglés, y heroína sonaban igual. Pero la leyenda se había desmoronado. Viajó por toda Italia, Roma, Nápoles, encontrando a los que conocieron a Luigi. Y cada conversación revelaba más capas de un hombre que no era quien ella imaginaba. Descubrimos la Italia de las noches desenfrenadas, de la droga, de las brigadas rojas y un padre con pies de arcilla, escribió Violette. Luigi era toxicómano, autodestructivo, con dependencia de la heroína y el alcohol. Un hombre con una parte de luz igual a su parte de sombra. ¿Y de dónde venía esa adicción? De su propio trauma. Luigi había perdido a su madre en un accidente de coche y nunca se recuperó. La elegancia era la máscara, la adicción era la realidad. Violette tardó 11 años en superar el duelo por su padre y en 2023, con solo 23 años, publicó un libro autobiográfico sobre todo esto. Même le bruit de la nuit a changé. Hasta el ruido de la noche ha cambiado. El libro, publicado por Flammarion, es devastador en su honestidad. Violette escribió sobre la infancia huérfana y la construcción de uno mismo con la ausencia, sobre descubrir que el padre que idealizaste era un hombre apasionadamente romántico, pero también alguien cuyas vidas, algunas eran fabulosas y otras de una oscuridad de tinta. Ana descubre la Italia de las noches desenfrenadas, de la droga, de las brigadas rojas y un padre con pies de arcilla, resumió una crítica literaria. Ella va a tener que reconciliarse con él, aceptarlo, para amarlo todavía con orgullo. Ahora entendemos algo que antes no sabíamos. Inés de la Française pasó 16 años casada con un adicto a la heroína y el alcohol. 16 años viendo a Luigi luchar contra sus demonios. 16 años tratando de mantener la elegancia exterior mientras la realidad interior se desmoronaba. 16 años protegiendo a sus hijas de una verdad que eventualmente tendrían que descubrir. ¿Sabían sus amigas? ¿Carolina de Mónaco lo sabía? Es imposible decirlo, pero lo que sí sabemos es que Inés guardó el secreto incluso después de la muerte de Luigi. No habló públicamente de la adicción, no dio entrevistas revelando la verdad, mantuvo la imagen de Luigi intacta, el hombre cultivado, el empresario exitoso, el padre amoroso. Fue solo cuando Violette publicó su libro, en 2023, 17 años después de la muerte de Luigi, que el mundo supo la verdad. E Inés respaldó a su hija. No trató de silenciarla. No pidió que ocultara la realidad. Dejó que Violette contara su historia, por dolorosa que fuera. Porque Inés de la Française, la mujer que predicaba la elegancia y la ligereza, había cargado con el peso más pesado de todos.
ver a alguien que amas destruirse a sí mismo y no poder salvarlo. 3 años después de la muerte de Luigi, en 2009, Inés encontró el amor nuevamente. Denis Olivenes, empresario y directivo de televisión, entró en su vida. Pero sus hijas, especialmente las menores, no lo toleraron al principio. Para ellas, Denis estaba sustituyendo a su padre. Aunque pasaron 3 años entre la muerte de su padre y la nueva relación de su madre, le costó aceptarlo, admitió Violet públicamente. Imagina ser a Inés en ese momento, viuda durante 3 años, finalmente encontrando a alguien que te hace feliz de nuevo y tus propias hijas te rechazan por ello. Era el tipo de drama familiar que la gente como Inés prefiere mantener en privado. Pero Violet, en su búsqueda por la verdad, lo reveló todo. Todo cambió cuando Violet descubrió el contexto real de la muerte de su padre, cuando entendió que Luigi no había sido el héroe perfecto que ella imaginaba, cuando comprendió la adicción, el dolor, la autodestrucción. Entonces entendió por qué su madre necesitaba seguir adelante, por qué Denis no estaba reemplazando a Luigi, sino dándole a Inés una segunda oportunidad de felicidad después de años de sufrimiento silencioso. Violet y sus hermanas finalmente aceptaron a Denis y la familia se reconstruyó, diferente, pero intacta. Pero si pensabas que Inés de la Francés era solo la elegante parisina que superó tragedias con gracia, espera, porque en 2015 su imagen recibió un golpe que ninguna cantidad de estilo francés podía ocultar. Chantal Moreau, de 55 años, la ex asistente de Inés y Denis Olivenes, los demandó. Y no fue una demanda discreta, fue un escándalo público que expuso algo que Inés probablemente quería mantener oculto. La acusación, vulneración de derechos laborales, pero los detalles eran mucho peores que el título legal. Chantal trabajó para la pareja desde 2013 en su propiedad en Provenza, la famosa casa de Inés en el sur de Francia, ese lugar idílico que aparecía en sus libros y entrevistas como el paraíso del estilo de vida francés. El problema: la casa fue construida de manera irregular en medio de un pinar y un pequeño barranco, y a Chantal le habían alquilado un barracón anexo para que viviera allí mientras trabajaba para ellos. Chantal lo describió sin filtros. Se trata de una vulgar caravana con un techo de chapa. Imagina eso. Inés de la Francés, la mujer que escribía libros sobre cómo vivir con elegancia accesible, tenía a su empleada viviendo en una caravana. Pero espera, porque se pone peor. Le pagaban 1.560 euros brutos al mes, y de esos le descontaban 350 euros en concepto de alquiler por la caravana. Sí, leíste bien. Le cobraban por vivir en la caravana de chapa que ellos le habían asignado. La casa donde Chantal trabajaba para todo tipo de labores era lujosa, hermosa, el sueño provenzal, pero la vivienda que le habían alquilado era una caravana junto a un barracón. Y cuando Chantal se negó a acogerse al Estatuto de Trabajadores Autónomos, la despidieron. Chantal no se quedó callada. Presentó una demanda formal, y la justicia francesa le dio la razón. En 2014, Inés de la Francés y Denis Olivenes fueron condenados a pagar 4.680 euros por retrasos en los pagos que debían a Chantal desde 2013. ¿La respuesta de Inés? Recurrió la sentencia. Sí, la mujer que predicaba la elegancia democrática y el estilo accesible recurrió una sentencia que le ordenaba pagar menos de 5.000 euros a una empleada de 55 años. El caso se prolongó durante años. Los otros empleados de la propiedad fueron convocados a declarar sobre las condiciones del contrato de Chantal en una audiencia programada para marzo de 2016. Los medios franceses cubrieron el escándalo extensamente, y el contraste era brutal. La aristócrata que se había reinventado como la amiga del pueblo, tratando mal a la gente que trabajaba para ella. No hay registro público de cómo terminó finalmente el caso, pero el daño a la imagen de Inés ya estaba hecho. Aquí está la verdad incómoda sobre Inés de la Francés. Predicaba una cosa y vivía otra. Escribía libros sobre cómo la elegancia no necesita dinero, sobre cómo mezclar prendas de H&M con piezas de lujo, sobre ser auténtica y accesible. Pero tenía a su empleada viviendo en una caravana de chapa mientras ella disfrutaba de su mansión ilegal en Provenza. Hablaba de valores, de integridad, de humildad.
A pesar de su linaje, Inés nunca ha presumido de sus orígenes aristocráticos, prefiriendo actuar con integridad y dignidad, decían los medios. Pero pagaba salarios que requerían descontar el alquiler de una caravana, y cuando la demandaron, recurrió, en lugar de simplemente pagar lo que debía. Este es el tipo de hipocresía que destruye carreras. La gente puede perdonar muchas cosas, pero no tolera que le prediques humildad desde tu mansión mientras explotas a tus empleados. ¿Afectó su imagen? Debería haberlo hecho. Pero Inés de la Fressange tenía algo que la mayoría de la gente no tiene: décadas de capital social acumulado. Y en Francia, si eres lo suficientemente elegante, incluso tus escándalos se vuelven, bueno, elegantes. Mientras todo esto sucedía en su vida personal, algo cambió también en su vida profesional. Los años pasaron. Carl siguió siendo Carl, cambiando musas como algunas personas cambian de peinado. Inés siguió construyendo su imperio silenciosamente, sin drama, sin suplicar por atención. Y entonces, en 2010, algo extraordinario sucedió. Karl Lagerfeld invitó a Inés a caminar en su desfile de Chanel para la colección Primavera-Verano 2011. Habían pasado 21 años desde que rompieron. Inés tenía 53 años. En una industria que adora a las adolescentes, Karl la puso de vuelta en la pasarela del Grand Palais. Me sentía como una abuelita caminando al lado de esas gigantes ucranianas con zapatos planos, bromeó Inés después. Pero el público la recibió con un estruendoso aplauso y cascadas de sonrisas. Las fotos dieron la vuelta al mundo. Inés de la Fressange, con más de 50 años, canas elegantes, caminando por la pasarela de Chanel como si nunca se hubiera ido. Como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. La reconciliación no fue un momento público dramático. No hubo conferencias de prensa. Simplemente, en algún punto, Karl se dio cuenta de que había sido un idiota, e Inés decidió que guardar rencor era demasiado esfuerzo. «Pero yo no soy una persona rencorosa. Recuperamos la amistad», dijo Inés simplemente. Se volvieron amigos de nuevo. No de la manera en que lo habían sido antes, con toda esa intensidad musa-creador, sino algo más real, más maduro. Karl incluso admitió, en su forma típicamente indirecta, que quizá había sido demasiado duro con ella, e Inés, con su gracia característica, simplemente siguió adelante. Porque ese es el secreto de Inés de la Fressange. Nunca se quedó atascada en el drama. Vivió a través de él, aprendió de él y continuó. Lo que hace especial a Inés de la Fressange no es solo su carrera, es su filosofía. En una industria obsesionada con la juventud, Inés envejeció públicamente y con gracia. No se hizo cirugías extremas. No pretendió tener 20 y tantos cuando tenía 50. Simplemente evolucionó. El estilo no tiene edad, decía. ¿La foda sí? En un mundo donde las modelos son tratadas como perchas, Inés insistió en ser una persona. Hablaba, opinaba, escribía, construía negocios, se reía de sí misma. En una industria donde venderte significaba sacrificar tu identidad, Inés hizo exactamente lo opuesto. Su identidad se convirtió en su marca. Enseñó a toda una generación que el estilo francés no era sobre tener el guardarropa perfecto. Era sobre saber quién eres y vestirte para esa persona, no para otra. La elegancia es eliminación, decía. Y lo vivía. No más accesorios, no más maquillaje, no más cosas innecesarias. Solo lo esencial, pero lo esencial perfecto. La clave está en no hacer sentir mal a los demás, dijo una vez, recordando una cena donde sin darse cuenta estaba sentada junto al rey Constantino de Grecia. Sin reconocerlo, le preguntó cuál era su trabajo y él respondió con naturalidad que le encantaba navegar. Esa es la verdadera elegancia. Pero la pregunta incómoda permanece. ¿Cómo reconcilias esa filosofía con tener a tu empleada en una caravana? ¿Cómo predicas no hacer sentir mal a los demás mientras explotas laboralmente? La respuesta es que Inés, como todos nosotros, es una contradicción viviente. Predicaba elegancia, pero tenía escándalos laborales. Hablaba de autenticidad, pero guardaba secretos familiares. Escribía sobre humildad, pero vivía con privilegio aristocrático. Y tal vez eso la hace más humana, no menos. Hoy, Inés de la Fressange tiene 67 años y sigue siendo relevante. Su marca de ropa continúa, sus libros siguen vendiéndose,
Su Instagram está lleno de mujeres de todas las edades pidiéndole consejos de estilo. Ha colaborado con Uniqlo desde 2014, haciendo su estilo accesible para millones. Se casó con Denise Olivenyes y vive entre París y su casa de campo en Provence. Sí, la misma que causó el escándalo laboral. Tiene 4 hijas que heredaron su sentido del estilo, pero no su necesidad de ser el centro de atención. Nain Durso, su hija mayor, siguió los pasos de su madre en el modelaje. Ha protagonizado editoriales y campañas para Dior, Chanel y Schiaparelli. En 2024, interpretó a Colette, la musa de Cristóbal Balenciaga, en una serie sobre el diseñador vasco. Violet Durso, la menor, se convirtió en escritora. Su libro sobre su padre fue aclamado por la crítica y se convirtió en un éxito de ventas. Y aquí está lo más impresionante. Inés nunca tuvo que suplicar para volver a ser relevante. Nunca hizo un comeback dramático. Nunca vendió su alma por atención. Simplemente siguió siendo Inés. Y el mundo eventualmente se dio cuenta de que eso era suficiente. Más que suficiente. Es embajadora de L'Oréal, que la considera la encarnación del eterno chic. Sigue siendo embajadora de Roger Vivier después de más de 20 años. Y en 2006, a los 50 años, volvió a ser portada de Elle. Dijo, generalmente uno comienza a ser modelo a los 20 años y deja de serlo a los 30. Yo dejé de serlo a los 25 y volví a comenzar a los 53. Soy una modelo atípica, pues sonrío en la pasarela y camino en zigzag. Pero seamos honestos sobre quién es realmente Inés de la Fressange. Es la mujer que predicaba elegancia accesible, pero tuvo a su empleada en una caravana. Es la mujer que escribía sobre autenticidad, pero guardó el secreto de la adicción de su esposo durante décadas. Es la mujer que hablaba de humildad, pero recurrió a una sentencia judicial en lugar de simplemente pagar lo que debía. Es la mujer que superó la muerte trágica de su esposo, pero sus hijas tuvieron que descubrir solas la verdad sobre él. Se reconcilió con Karl Lagerfeld, pero solo después de construir un imperio que probó que no lo necesitaba. Y tal vez justamente esas contradicciones son lo que la hacen fascinante. No es un icono unidimensional de elegancia. Es una mujer compleja que cometió errores, sufrió tragedias, guardó secretos y aún así construyó algo extraordinario. ¿Es una hipócrita? Tal vez. ¿Es una sobreviviente? Definitivamente. ¿Es un ejemplo perfecto? No. ¿Es humana? Completamente. La historia de Inés de la Fressange es la historia de una mujer que tuvo que elegir entre ser la musa perfecta de alguien más o ser imperfectamente ella misma. Eligió lo segundo. Y le costó todo: su contrato con Chanel, su estatus de superestrella, su lugar en el panteón de la moda de los 80. Pero al perderlo todo, lo ganó todo de vuelta, solo que esta vez en sus propios términos. También pagó otros precios que nadie vio. Vivió 16 años con un marido adicto, viendo su elegante exterior mientras sabía de la destrucción interior. Perdió a ese marido cuando sus hijas eran pequeñas y tuvo que criar solas a 2 niñas en duelo. Guardó secretos para proteger una imagen que eventualmente su propia hija revelaría. Y cuando tuvo poder, cometió los mismos errores que otros poderosos: explotar a los que trabajaban para ella, refugiarse en el privilegio, usar su estatus para evitar consecuencias. Nos enseñó que puede ser despedida por la casa de modas más importante del mundo y aún así construir un imperio. Que puedes envejecer en una industria obsesionada con la juventud y seguir siendo icónica. Que puedes ser demasiado francesa para Chanel y perfectamente francesa para el mundo. Nos enseñó que el estilo verdadero no es sobre seguir reglas, es sobre saber cuáles romper. Pero también nos mostró, aunque no intencionalmente, que la elegancia exterior no garantiza la integridad interior, que puedes predicar humildad mientras vives en privilegio, que puedes escribir libros sobre autenticidad mientras guardas los secretos más oscuros. Y tal vez esa es la lección más valiosa de todas, que los iconos son humanos, que cometen errores, que tienen contradicciones y que eso no los hace menos extraordinarios, solo más reales. Para las mujeres que vienen detrás, Inés de la Fressange es una lección compleja. Sí, puedes reinventarte, sí, puedes envejecer con gracia, sí, puedes construir un imperio después de que te despidan, pero también aprende esto:
El estilo no sustituye la sustancia, la elegancia no excusa el maltrato, y la imagen pública no borra las acciones privadas. Aprende de sus éxitos, su resiliencia, su capacidad de reinventarse, su negativa a desaparecer cuando la industria la descartó. Pero también aprende de sus errores, su hipocresía laboral, su complicidad en guardar secretos que lastimaron a sus hijas, su uso de privilegio para evitar consecuencias. Porque Inés de la Fressange no es un manual de instrucciones perfecto. Es un recordatorio de que incluso los iconos son profundamente imperfectos y que está bien aspirar a su elegancia siempre y cuando no repitamos sus errores. Karl Lagerfeld murió en 2019, siendo un genio, nadie lo niega, pero también murió sabiendo que la mujer que despidió por ser demasiado francesa se había convertido en el símbolo viviente de todo lo que la moda francesa representaba. Porque Inés de la Fressange no necesitaba a Chanel, Chanel necesitaba a Inés. Y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ella ya había construido su propio imperio, uno donde nadie podía despedirla porque ella era la jefa. Pero ese imperio se construyó sobre contradicciones, sobre elegancia pública y errores privados, sobre libros de estilo y demandas laborales, sobre la imagen de la parisina perfecta y la realidad de una vida marcada por adicción, muerte y privilegio mal usado. Y esa, al final, es la historia más francesa de todas. Una aristócrata rebelde que se negó a inclinarse ante cualquier rey, incluso si ese rey era Karl Lagerfeld, pero que tampoco fue la heroína perfecta que sus libros sugerían. Una mujer que nos enseñó sobre estilo, pero también, sin quererlo, sobre las contradicciones del privilegio, sobre cómo la elegancia puede coexistir con la hipocresía, y sobre cómo los íconos son, al final del día, tan humanos y falibles como el resto de nosotros. Esa es Inés de la Fressange, brillante, contradictoria, elegante, imperfecta, resiliente y profundamente, innegablemente humana.